Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Bienvenidos a otro estudio más de las profecías de Daniel y Apocalipsis. En esta tarde queremos estudiar un tema de suprema importancia que tiene que ver con verdad presente. Espero que este estudio sea de bendición para nuestras vidas y podamos reconocer de que estamos viviendo en los últimos días de esta historia. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para iniciar con el estudio de la palabra de Dios. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde poder estudiar tu palabra. Bendice, Señor, nuestras mentes, nuestro corazón, para que podamos estar atentos a tu palabra y que este tema lo podamos comprender a ciencia cierta y así podamos ver el tiempo en que estamos viviendo es demasiado cercano a tu venida. Bendice, Señor, las personas que van a escuchar tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un consejo sabio en las Sagradas Escrituras. Está en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado. Esta es una de las primeras bienaventuranzas que aparecen en el libro de Apocalipsis. La palabra bienaventurado es del griego makario, significa dichoso, feliz. Bienaventurados los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca, especialmente del libro de Apocalipsis. Ahora, es interesante, hermanos, que según las profecías estamos viviendo en los últimos días de la historia. Las señales y los acontecimientos apuntan que Cristo está a las puertas, viene por segunda vez. El objetivo de las profecías es alentar al pueblo de Dios, consolarlo, que a pesar de que este mundo es insoportable la vida, Dios ha prometido venir por segunda vez a traer a su pueblo y llevarlo a las mansiones celestiales. El libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, no de miedo como lo han plasmado algunos predicadores y ministros. El libro de Apocalipsis, el centro es darle esperanza al pueblo de Dios, aún viviendo en un mundo de guerras, conflictos, enfermedades y tempestades y toda clase de vicisitudes. Aún así Dios ha dado promesas a su pueblo que Él viene por segunda vez. Por eso se dio el libro de Apocalipsis. Inclusive cuando Dios le reveló al apóstol Juan el libro de Apocalipsis y los eventos finales, estando en la isla de Patmos, la iglesia estaba siendo perseguida por los emperadores romanos, por Domiciano, por Diocleciano, por Nerón. Y Dios le da esta visión a Juan para entregarla a la iglesia de su tiempo, para consolar al pueblo, para consolar a su iglesia. Y Dios se presenta a través de su Hijo Jesucristo como el testigo fiel y verdadero, el alfa y el omega, el que tiene control absoluto de lo que pasa en este universo, en la tierra y en cada una de nuestras vidas. No los amedrentemos, no los angustiemos. El que está en el control de este mundo y de nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo, el testigo fiel y verdadero. El libro de Apocalipsis nos presenta a Cristo como el que triunfa, como el Cordero y como el león rugiente. Cristo es el Cordero para sus hijos, que los salva del pecado, pero es un león rugiente para los impíos que rechazan su gracia salvadora. Es interesante que basándonos en eso, Dios dice que estudiemos estas profecías, que conozcamos los eventos finales, que no lo desviemos a otra clase de temas que no tienen nada que ver con verdad presente. Predicadores y ministros, pastores y laicos, nuestro enfoque tiene que estar en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Es interesante que la mensajera del Señor dijo en Testimonio para los Ministros, página 112,
Se necesita un estudio más detenido de la palabra de Dios, especialmente de los libros Daniel y Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes de la historia de nuestra obra. Noten lo que dice ella. Se necesita un estudio más detenido de la palabra de Dios, pero ¿de cuáles libros? Los libros de Daniel y Apocalipsis. Es los libros que menos se estudian en la iglesia y son los libros más mal interpretados en el mundo protestante. En la iglesia adventista casi no se estudian estos libros, casi no se predican de estos libros. En nuestros púlpitos casi no se predican de estos libros. ¿Será porque nuestros predicadores desconocen estos temas o porque tienen miedo a predicarlos? Pero aquí se dice que hay que estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis. Lo mismo que dice Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que leen las palabras escritas en esta profecía, especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Noten lo que dice Elena de White en el libro Obreros Evangélicos, página 154, hablando de Mateo 24. El capítulo 24 de Mateo se me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos en el tiempo de esas predicciones de este capítulo que se están cumpliendo. Ahora, noten que aquí va una advertencia para los predicadores y maestros y pastores. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos, dice, los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Noten cómo Elena de White les dice a los pastores y predicadores: excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Y ella está hablando de Mateo 24. Mateo 24, hermano, es un capítulo apocalíptico que tenemos que estudiarlo a la luz del libro de Daniel y Apocalipsis. Es muy importante que entendamos esto, hermanos. Aquí dice ella, excluyan, está hablándole a los pastores, predicadores, ancianos y maestros. Yo no sé, hermano, por qué hoy los pastores de nuestra iglesia se enfrascan más en predicar temas de superación, temas de autoestima, temas de noviazgo. Y no estoy diciendo que sea malo eso. Lo que estoy diciendo es que no son verdad presente. No tienen nada que ver con los eventos finales, no tienen nada que ver con la preparación del pueblo de Dios para subsistir en los últimos días. Temas de sensacionalismo, temas de amor, temas que se enfrascan solamente en sentimentalismo. A eso me refiero. O sea, ¿ustedes creen que en el libro de Apocalipsis no encontramos en el amor de Dios? El centro del Apocalipsis también es el amor de Dios. No importa qué tema estudiemos, debemos de presentarlo con el amor de Dios, está en cierto eso. Pero hay una verdad presente para los últimos días y la encontramos en el libro de Daniel y Apocalipsis. Entonces, aquí dice ella, excluyen de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Y noten cómo dice ella en la siguiente página. El tiempo en que vivimos exige constante vigilancia y los ministros de Dios han de presentar la luz referente a la cuestión del sábado. Deben advertir a los habitantes del mundo que Cristo volverá pronto con poder y grande gloria. El último mensaje de amonestación al mundo ha de hacerse ver a los hombres la importancia que Dios concede a su ley. Tan claramente ha de ser presentada la verdad que ningún transgresor que la oiga tenga excusa para dejar de discernir la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios. Tremenda cita, hermanos, tremenda cita. Hay un mensaje que tiene que predicarse de verdad presente. Hermanos, es hora de advertirle al mundo, es hora de predicarle al mundo esta amonestación que encontramos en el libro de Apocalipsis, que es el mensaje de los tres ángeles, el último mensaje de advertencia y de amonestación que prepara al mundo para la segunda venida de Jesús. Estudien Daniel y Apocalipsis, iglesias, estudien el Daniel y Apocalipsis.
pastores y ancianos prediquen Daniel y Apocalipsis en sus púlpitos. Ya es hora de dejar esos temas sensacionalistas. Ya es hora de dejar esos temas que es posible que en las iglesias protestantes los prediquen quizás mejor, pero que no son verdad presente para los últimos días. Y estamos viviendo en los últimos días de la historia. Estamos viviendo en los pies de la estatua de Nabucodonosor que vio en visión, en sueño. Estamos viviendo en los dedos de la estatua. Estamos viviendo, hermanos, en los últimos versículos de Daniel 11, los versículos 40 al 45 de Daniel 11. Estamos viviendo en el tiempo donde muy pronto Miguel se levantará y se cerrará la puerta de la gracia. Estamos viviendo en los últimos días de la historia de Mateo 24. Estamos viviendo, hermanos, un tiempo de crisis donde las profecías se están cumpliendo al pie de la letra, y como pueblo de Dios tenemos que advertirle al mundo de todo lo que está pasando, que son señales y acontecimientos que señalan el pronto regreso de Jesús. Ya es hora de estar entreteniendo a la gente. Ya es hora de estar predicando mensajes para ganar admiración y adulación. Es hora de predicar un mensaje directo y diáfano que haga que la gente haga una decisión por Cristo o por Satanás. Vivimos, hermanos, en los últimos capítulos de Daniel, versículos de Daniel 11, especialmente los versículos 40 al 45. Hermanos, hay que estudiar Daniel y Apocalipsis. Ahora, es interesante, hermanos, que el libro de Apocalipsis nos presentan, especialmente el capítulo 13, los acontecimientos finales de cómo Satanás establecerá las bases del nuevo orden mundial. Apocalipsis 13 es un capítulo al cual debemos de ponerle suprema atención, predicadores, maestros, ancianos y laicos, eruditos, todos aquellos que tengan privilegios y dirigencia en la iglesia. Apocalipsis 13 es un capítulo que no debemos de pasar por alto. Apocalipsis 13 nos dice claramente de qué manera Satanás al final de la historia querrá boicotear los planes de Dios a través de los sistemas políticos y religiosos. En Apocalipsis 13 encontramos dos bestias actuando en concierto. Una bestia que sube del mar, de las aguas, y una bestia terrestre que sube de la tierra. Dos bestias actuando en concierto. Los eruditos, estudiosos de profecía apocalíptica, han llegado a la conclusión por las características que estas dos bestias representan al papado y a la nación de Norteamérica, los Estados Unidos de Norteamérica, actuando en concierto para imponer al final de la historia leyes y decretos legislativos que van a ir en contra de las leyes divinas. Es interesante, hermano, lo que vamos a estudiar a continuación. En Apocalipsis 17, versículo 8, se nos habla de una bestia que tiene varias etapas consecutivas. Y noten lo que dice Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto era y no es, y estaba para subir del abismo e ir a perdición. Noten qué interesante. Y noten que dice: y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombran viendo a la bestia que era, no es y será. Tres fases, pero que en la última fase se incluye subir del abismo e ir a perdición. O sea que la expresión subir del abismo e ir a perdición
tiene que incluirse en la tercera fase, que es y será. La bestia que era, no es y será. Ahí está incluido subir del abismo e ir a perdición en la fase y será. Ahora, este versículo enigmático que habla de la bestia en sus tres fases, solamente podemos entenderlo a la luz de Apocalipsis 13. Es interesante que la misma bestia, la cual monta la ramera, es la misma bestia que encontramos en Apocalipsis 13. Es interesante, hermanos, lo que viene a continuación. Según la historia, el papado ha sufrido una herida de muerte que le suministró la Revolución Francesa en el año de 1798. ¿De qué trataba esta herida de muerte? ¿O en qué consistía? Esto era como cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y cuando fue sanada, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto es lo mismo subir del abismo e ir después a perdición. Cuando los moradores de la tierra se maravillan porque a la bestia se le sana la herida, Apocalipsis 17:8 a eso le llama subir del abismo, una referencia a subir de la muerte. Muy interesante ese dato. ¿En qué consistió esta herida de muerte? La Revolución Francesa mató al Papa Pío VI en el año de 1798. Y un año después, algunos dicen que fue un año después, otros dicen que fueron 2 años, murió en Francia porque fue llevado cautivo. La historia dice que el Papa Pío VI estaba celebrando en la Basílica de San Pedro su 23º aniversario de pontificiado. Y Napoleón Bonaparte comanda al general Haller y su ejército para que fuesen a derribar con una hacha o con hachas la puerta de la Basílica de San Pedro y llevar cautivo al Papa Pío VI a Francia. Ahí se cumplió la profecía de la herida de muerte, especialmente los versículos 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada ha de ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. La Revolución Francesa detuvo las masacres y la persecución hecha por el papado durante la Edad Media. Lo mismo que hacía el papado, usando al poder civil, que aquí es la espada. La bestia mataba con la espada, usando el poder civil de Francia, la hija predilecta del papado, la hija preferida del papado. Con la espada, la iglesia usaba el poder civil para matar a los herejes que se oponían al clero romano. Entonces la profecía decía, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada ha de ser muerto. Es lo mismo que le pasó a este sistema, suministrando una herida de muerte al sistema, aunque fue a un papa, pero fue al sistema, al poder civil, para que de esta manera se detuvieran las persecuciones medievales y se le puso fin al pontificio del sistema papal en el año de 1798. Noten, aunque la herida de muerte fue suministrada a un papa, al Pío VI, técnicamente, indirectamente se le suministró al poder civil, porque el papa usaba al poder civil para llevar cautivo al pueblo de Dios. Muy interesante ese dato. Ahora, estamos claros, la historia lo confirma, de que la Revolución Francesa mató al Papa Pío VI en el año de 1798. Y esto no es invento de los adventistas. Usted lo puede ver en la historia, cómo la Revolución Francesa mató, llevando cautivo al Papa Pío VI en el año de 1798.
Napoleón Bonaparte. El general Napoleón Bonaparte mata y lleva cautivo al Papa Pío VI a Francia, muriendo en Francia. Ahora, es interesante, hermano, pero Apocalipsis 13 nos dice que esta herida de muerte se le sanaría. Y cuando se sanara esta herida mortal, toda la tierra se iba a maravillar en pos de la bestia. O sea, se iban a quedar impactados. Y al mismo tiempo iban a decir, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? O sea, eso lo dice el versículo 4. O sea, la adoración lleva a adorar a la bestia y darle honor y gloria, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, si nosotros conectamos Apocalipsis 13:3 y el 4, de alguna manera, cuando a la bestia se le sana la herida de muerte, y cuando se diga quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella, es una referencia a que este sistema va a recobrar todo el poder político y religioso para volver a perseguir peor que como lo hizo durante la Edad Media. Si en la Edad Media este poder mató más de 100.000 valdenses y albigenses durante la persecución, o como se le llama la Santa Inquisición, cuando este poder vuelva a recobrar su poder perdido y se le sana otra vez la herida, todo el mundo le va a adorar. Y cuando va a haber una minoría que se va a oponer a este sistema y va a empezar la masacre, otra persecución como lo hubo en la Edad Media. O sea, en Apocalipsis 13 estamos divisando a un poder que se le va a volver a dar el poder perdido cuando se le suministró la herida de muerte. Y cuando suceda eso, todos los habitantes de la tierra, tanto personas seculares, tanto poderes políticos, tanto poderes religiosos y todos aquellos poderes magnates de la tierra, toda aquella clase de compañías, sistema monetario, sistema religioso, sistema bancario, porque este sistema va a controlar todas las esferas, todas las carteras de los países. Una unificación para darle honor y gloria a la bestia cuando se le sane la herida de muerte. Aquí dice claramente que todos los moradores de la tierra adoran a la bestia. Y dicen, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Ahora, es interesante lo que viene a continuación, hermanos. La profecía nos dice que a la bestia se le va a sanar la herida. Se le va a sanar. Y esa es una profecía en proceso de cumplirse. Y estamos viendo la base de esa herida que se está sanando. Ya está pronto por sanársele por completo. Entre algunos adventistas sostienen que en el año de 1929 se le sanó la herida de muerte a la bestia. ¿Qué es 1929? ¿De dónde surgió esta idea? Ahora, es interesante, hermanos, para saber qué clase de herida fue sanada en el año de 1929, veamos un poco de historia. Y aquí viene a continuación. El papado ha tenido 3 heridas o golpes mortales según la historia. 3 heridas o golpes mortales. La primera fue cuando se levantó la Revolución Francesa en el siglo XVI y siglo XVII. Ese fue un golpe mortal, una herida que se le suministró al papado, a la Iglesia Católica. Es claro que la Revolución Francesa fue como un terremoto que hizo que muchas personas en Europa, en Escandinavia y en todas partes del mundo hubiera un despertar religioso para un estudio más profundo de la Biblia y así desenmascarar al papado. La Revolución Francesa fue un movimiento del destino. Estamos hablando de la Reforma Protestante. O sea, el primer golpe que tuvo el papado fue la Reforma Protestante del siglo XVI. El segundo fue la Revolución Francesa que estamos estudiando, que fue en el año de 1789 a 1799.
fue el periodo en que se levantó la Revolución Francesa. Y en este periodo fue que se le suministró la herida de muerte al papado. La tercera herida o golpe mortal que tuvo el papado fue la unificación política de Italia en el año de 1870, que otra vez se le confiscó al papado su reinado temporal sobre los estados papales. O sea, si nosotros vamos a la historia, el papado ha tenido 3 heridas o 3 golpes mortales. La Reforma Protestante en el siglo XVI, la Revolución Francesa en el año de 1789 y 1799, y la tercera herida o golpe mortal fue la unificación política de Italia en el año de 1870, donde se le confiscó al papado su reinado temporal sobre los estados papales. 3 golpes mortales. Ahora, ¿de dónde surgió la idea y que se predica en muchas iglesias adventistas, que es un concepto errado, que en el año de 1929 se le sanó la herida de muerte al papado, la que dice Apocalipsis 13:3? Ahora, es interesante, hermanos, que esta idea surgió, o esta interpretación surgió, ya que el 12 de febrero de 1929 salió un documento publicado en las Crónicas de San Francisco. Este es un documento muy famoso católico en los Estados Unidos. Un documento firmado por el cardenal Gasparini y Benito Mussolini, conocido como el Tratado de Letrán. Este documento decía así en el encabezado: sana su herida después de muchos años. Y de aquí se han agarrado muchos adventistas para decir de que en el año de 1929, al firmar Benito Mussolini y el cardenal Gasparí este concordato, es que se le estaba sanando la herida de muerte al papado en el año de 1929. Ahora, es interesante, hermanos, que esto es erróneo. Si usted encuentra algún teólogo o algún adventista que predica esto, que la herida de muerte se le sanó al papado en el año de 1929, es erróneo, y lo vamos a ver a continuación. ¿Dónde se radica la confusión? La confusión radica es que la herida a la que se referían las Crónicas de San Francisco para decir que la herida del papado fue sanada en el año de 1929 no era la herida de muerte de 1798, la que dice Apocalipsis 13:3, sino a la herida de 1870, donde Italia confiscó temporalmente los estados papales. Por más de 59 años, el poder temporal le fue restaurado al obispo de Roma, recibiendo así el gobierno de la ciudad del Vaticano, una ciudad de 44 hectáreas. Es muy importante ese detalle. Las Crónicas de San Francisco se referían a qué herida que se sanó, a la herida de 1870, cuando a la Italia se le confiscó temporalmente los estados papales. Es muy interesante eso, hermanos, que lo tengamos en cuenta a la hora de estudiar las profecías. No fue en 1929 que se le sanó la herida del papado. Eso es un error. A la que se refería la crónica de San Francisco era a la herida o al golpe de 1870. Y es bien importante recalcar esto y enfatizarlo. Ahora, la profecía nos dice claramente que a la bestia se le sanará la herida. Y esa herida no tiene nada que ver con 1929. Se podría decir, y lo aceptamos, de que ahí empezó un proceso de saneamiento y de cicatrización. Estamos de acuerdo si pudiéramos decir eso, pero según la profecía, la herida de muerte se le sanará a la bestia en el tiempo del fin. Y vamos a ver quién le ayudará a sanar esa herida que le fue suministrada en el año de 1798 por Francia. Por lo tanto, hermanos, es un error decir que Italia le sanó la herida del papado en el año de 1929. Es un error decir eso. Según la profecía, hermanos, según la profecía, quien le sanará la herida de muerte al papado no será Italia. Según la profecía,
quien le sanará la herida de muerte al papado, a la bestia, será otra bestia que encontramos en Apocalipsis 13, 11 al 18. Y todos conocemos, hermanos, que son los Estados Unidos de Norteamérica. La herida de muerte está cicatrizando, tal como lo dice Apocalipsis 13, versículo 13 al 4. Vivimos en este proceso, pero ¿cuándo será sanada y de qué manera será sanada? La profecía dice que será ayudado por otra bestia con cuernos como de cordero, pero que habla como dragón. Es interesante, hermanos, que el secreto del poder de los Estados Unidos radica en estos dos cuernos que son semejantes a los de cordero. Es interesante, hermanos, que en la profecía bestias representan reinos y poderes políticos. Los cuernos también. Eso lo podemos ver en Daniel 7:23 y en Daniel 8. Los cuernos representan reinos, igual como las bestias representan reinos. O sea que en Apocalipsis 13:11 estamos divisando una bestia que está compuesta de dos reinos, que son los dos cuernos como de cordero. Estos cuernos como de corderos, según el Espíritu Profecía, deben de ser interpretados como el secreto que distingue a esta nación norteamericana. El secreto del poder de los Estados Unidos está en estos dos cuernos, en la separación de iglesia y Estado. O sea, adorar a Dios según los dictámenes de nuestra conciencia, libertad civil y libertad religiosa. Esto lo estipula la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Noten que es como cordero porque asemeja a Cristo el cordero. Porque Cristo, cuando anduvo aquí en esta tierra, también hizo separación entre la iglesia y el Estado. Jesús dijo: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ambos son buenos, pero separados. Estados Unidos es un símbolo de esta bestia, una nación que cree en la separación de iglesia y Estado, pero que al final hablará como dragón. ¿Cómo habla una nación? O sea, esta nación va a ir en contra de estos dos principios, dando leyes que van a ir en contra de las leyes divinas. ¿Y cuál es lo que Dios dice? Separación entre iglesia y Estado. Pero al final de la historia, la Biblia dice que estas bestias se van a unir para derrumbar o quitar el muro de separación entre iglesia y Estado. Y esto va a traer una persecución para los que se opongan a esta unión o amalgama ilícita. Ahora, esto se cumplirá claramente cuando los Estados Unidos impongan una ley. Entre los adventistas hemos creído durante décadas, y así lo hemos sostenido, que al final de la historia esta ley tendrá que ver con atacar la observancia del día de reposo, imponiendo un falso día de reposo espurio, que es el domingo papal, el día que distingue a este sistema que es la bestia y que será ayudado por los Estados Unidos de Norteamérica para honrar a Roma, dando decretos y leyes dominicales al final de la historia. Esta fase equivale al término y será, o sea, cuando se le sana la herida de muerte a la bestia, se cumplirá la fase será. O sea, la bestia tiene tres fases. La bestia que es durante la persecución papal, durante los 1260 días. La bestia que no es cuando se le suministra la herida de muerte en 1798. Y será, que es lo mismo subir del abismo, es cuando recobre su poder de persecución y se le sane la herida de muerte. Eso significa subir del abismo, que es lo mismo que será en Apocalipsis 17:8. Ahora, es muy importante eso. O sea, quien le va a ayudar a sanar la herida de muerte al papado no será Italia, sino que va a ser los Estados Unidos de Norteamérica, cuando imponga leyes y decretos legislativos para forzar la conciencia del mundo. Muy importante. Noten la sierva del Señor en el libro Eventos de los Últimos Días, página 112, párrafo 1, dice: la profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en este capítulo
por una bestia parecida a un leopardo. Noten, dos bestias actuando en concierto. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos de Norteamérica hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Roma es el símbolo de su supremacía, el decreto dominical. Eso lo dicen los mismos católicos romanos. Esto no es invento de los adventistas. Los mismos católicos romanos, inclusive ustedes pueden leer las dos encíclicas del Papa Francisco, Laudato Si y Fratelli Tutti, cómo el Papa exalta el domingo para que el mundo observe el domingo como día de la familia, para que eso ayude a que se evite el recalentamiento global. Es muy interesante, hermanos, que este decreto o este sanamiento de la bestia no va a venir súbitamente, sino que va a venir a puntillas y asolapadamente, con buenas intenciones. Pero lo que sí sabemos es que la Biblia dice, y la profecía dice, que al final de la historia estas dos bestias, o sea, estos sistemas, el papado y los Estados Unidos, van a actuar en concierto para forzar la conciencia. Y esto ha sido así siempre. El diablo ha trabajado así, de esa manera, que cuando no puede convencer con sus mentiras a la gente, hace que la gente forzarla y que por la fuerza acepten sus decretos legislativos. Así pasó con los discípulos, así pasó con la iglesia durante la Edad Media, el diablo persiguiendo para imponer sus dogmas. Muy diferente el evangelio. El evangelio no necesita la fuerza para convencer. El evangelio tiene fuerza en sí mismo y no necesita que se imponga. Convence y transforma y llama a la gente a que se arrepiente de sus pecados. Pero al final de la historia vemos de que estos sistemas van a imponer por fuerza sus leyes y decretos legislativos. Noten lo que dice Apocalipsis 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo aquel que no la adorase. O sea, por la fuerza, presionar a la gente, dominar la conciencia por la fuerza. Esto pasará al final de la historia, cuando todo el mundo se una en puntos comunes de doctrina para imponer leyes y decretos legislativos. Hermanos, estamos viviendo en los últimos días y esto estamos viéndolo cómo se está cumpliendo al pie de la letra. Noten lo que dijo Elena de White en la Review and Herald del 26 de diciembre de 1899. Dice: noten cómo poco a poco Satanás va a unir al mundo, y esta unión, hermanos, vendrá con buenas intenciones. O sea, el diablo no es bobo. El diablo lo que está haciendo es preparando el terreno a través de convulsiones en este planeta, a través de toda clase de movimientos. O sea, todo esto que está pasando actualmente en el mundo, hermanos, es porque estas son las bases. O sea, el diablo está preparando el terreno para que cuando esto venga, esté todo el mundo mentalmente y psicológicamente preparado, porque el diablo lo que hace primero a la gente es lavarle el cerebro y meterle su ideología, sus enseñanzas, su credo, y al final de la historia, hermanos, esto se va a tornar en persecución. Noten lo que dice esta cita que les dije de Elena de White en la Review and Herald del 26 de diciembre de 1899. Dice: se ensalzarán decretos humanos, leyes hechas por agentes satánicos. O sea, si una ley, hermanos, esa ley va en contra de la ley de Dios, y esa ley que decreten en cualquier legislación, en cualquier país, esa ley la hacen para que se imponga por la fuerza, eso no viene de Dios, eso viene de agentes satánicos. Nadie le puede forzar la conciencia a nada. Una ley que vaya en contra de las leyes divinas, no podemos sujetarnos. Mientras las leyes terrenales, mientras una ley que se decrete no vaya en contra de nuestra conciencia
y de las leyes de Dios debemos de aceptarlas. Pero al final de la historia, las leyes que van a dar van a ser para que se vayan en contra de las leyes divinas y de la libertad civil y religiosa. Noten cómo dice: se ensalzarán decretos humanos, leyes hechas por agentes satánicos, y con el pretexto de hacer el bien y contener el mal. Noten que el diablo no es bobo. El diablo va a tirar una cortina de humo en el mundo y van a decirle a la gente, por los medios de comunicación, por los canales y por toda clase de medios, para bombardearle la mente psicológicamente: esto es para contener el mal, esto es para ayudarle al pueblo, esto es para solucionar las enfermedades, esto es para retener el mal, esto es para tal cosa. Se van a inventar un sinfín de cosas con el pretexto de contener el mal. Pero al mismo tiempo, noten qué es lo que hay detrás de todo esto, pero al mismo tiempo los santos mandamientos de Dios serán menospreciados y hollados, y todos los que demuestren su lealtad obedeciendo la ley de Jehová deben estar preparados para ser arrestados, ser llevados ante concilios que no tienen como su norma la elevada y santa ley de Dios. Hermanos, esto está pronto por suceder, y esto Jesús lo dijo en San Mateo 24, que vamos a ser llevados a concilios solamente por defender las leyes divinas y oponerlos a estas leyes que van a decretar los magnates de la tierra, los concilios y toda clase de agentes satánicos. Y esto se va a originar allá en los Estados Unidos de Norteamérica, porque cuando se impongan estas leyes, el Espíritu Profecía dice que todas las naciones van a seguir su ejemplo. Es interesante, hermano, y me llama la atención lo que dice esta cita, hermanos. Con el pretexto de hacer el bien y contener el mal, pero al mismo tiempo los santos mandamientos de Dios serán menospreciados y hollados. O sea, el diablo nunca les va a decir: aquí viene la marca de la bestia, si mire cómo viene, para que la gente tenga miedo. No, el diablo no es bobo. La marca de la bestia, hermanos, la marca de la bestia vendrá con buenas intenciones, con el pretexto de hacer el bien a la comunidad, con el pretexto de solucionar problemas de salud, con el pretexto de solucionar el cambio climático, con el pretexto de ayudar a la familia, con el pretexto de amarnos unos a otros, con el pretexto, hermanos, de que haya comida en el mundo, con el pretexto de que se acabe la pobreza, con el pretexto de que ya no haya mucha calor, con el pretexto de solucionar el cambio climático, con el pretexto de que todos los unamos, con el pretexto de que ya no haya esa división entre iglesias, con el pretexto de que nosotros debemos de ser como Jesús, que nos amemos unos a otros. Va, que bien lindo se oye, pero detrás de eso, hermanos, Satanás está preparando el terreno para imponer la marca de la bestia y exaltar leyes de hombres por encima de la ley de Dios, con el pretexto de hacer el bien y contener el mal. Pero al mismo tiempo los santos mandamientos de Dios serán menospreciados y hollados. Los que estudian las profecías, los que conocemos esto, hermanos, los que conocemos las profecías de Daniel y Apocalipsis, no seremos engañados. Nosotros sabemos perfectamente bien qué es lo que está pasando en el mundo. Nosotros sabemos perfectamente bien qué es lo que se propone Satanás con este alboroto que está en el mundo actualmente. Hermanos, salgamos de la ignorancia, creámosle a Dios, creamos a los testimonios, creamos lo que Dios le dio a la mensajera del Señor hace más de 100 años y todo está cumpliéndose. Cómo el diablo está preparando el terreno para poner las bases del nuevo orden mundial. Cómo Mateo 24:15 está cumpliéndose al pie de la letra. Cómo se volverá a imponer la abominación asoladora, otra vez los estandartes de Roma. ¿Cómo es posible que la iglesia adventista tenga un mensaje tan precioso como el que predicamos y lo ha dejado a un lado por estar predicando temas que en las otras iglesias protestantes las podemos oír? ¿Cómo es posible que mientras la bestia ande fuera del zoológico, los adventistas del séptimo día vamos a estar durmiendo? Es hora de levantar la trompeta y advertirle al mundo. Pero me da una gran tristeza que son millones de adventistas siguiendo lo que el hombre dice en lugar de creerle a Dios. Alborotados y angustiados los adventistas, cuando esto debe servir para que nosotros estemos esperanzados de que las profecías se están cumpliendo al pie de la letra y que Jesús viene por segunda vez y que este mundo tarde o temprano va a terminar y que ya no hay lugar para vivir aquí en este mundo y que necesitamos una vía de escape
que Dios la va a proporcionar y que viene del cielo. Esperamos a nuestro Señor Jesucristo que venga con poder y gloria, porque ya no se puede vivir aquí en este mundo. Y no es posible que nosotros como adventistas los estemos materializando y aferrándolos a este mundo y creyendo todo lo que dice el hombre y no creerle a Dios. Pero hoy dicen los adventistas, no, Dios les ha dado sabiduría a los médicos, a la ciencia, a los científicos, hay que creerles a ellos. Ignorantes. ¿Acaso no saben de que el diablo también puede pervertir la ciencia y la falsamente llamada ciencia, como dice Pablo? No seamos ingenuos. ¿Acaso Dios no le dio la sabiduría a Salomón? Sí. Pero ¿qué hizo el diablo con la sabiduría de Salomón? La pervirtió. Creámosle a Dios y a su palabra. San Pedro dice, es menester obedecer a Dios antes que los hombres. ¡Qué ignorancia! Oír a un adventista que se supone que conoce la Biblia y el Espíritu Profecía decir esa incoherencia y esas palabras absurdas. Hay que creerles a los hombres porque Dios les ha dado la sabiduría a los hombres. ¡Qué ignorancia! Lean, estudien. Dejen de darle creyendo al hombre, créanle a Dios. Estudien la Biblia y los testimonios. Estudien las profecías de Daniel, Apocalipsis. Estamos viendo en los últimos días. Ya deje de estarle creyendo a lo que el mundo le llama conspiración. Nuestra confianza está en Cristo y en su palabra. Noten cómo dice esta cita. Boletín de la Conferencia General del 13/4 de 1891. La palabra de Dios declara explícitamente que la ley divina será menospreciada y hollada por el mundo. ¿Qué es lo que se propone Satanás? Con esto tumulto y se van a venir cosas peores. ¿Qué es lo que se propone Satanás? Preparando el terreno. Se le está sanando la herida, hermanos. Ya está pronto por cicatrizarse a la bestia. Y noten cómo dice: la ley divina será menospreciada por el mundo. Prevalecerá en extraordinaria la iniquidad. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado. Noten, es una referencia. Estados Unidos, hermanos, es un país protestante porque la base de esta nación es separación de iglesia y Estado. Es donde han nacido la mayoría de iglesias protestantes, hermanos, en Estados Unidos. Inclusive el remanente de la iglesia adventista también surgió allí, con el movimiento milerita y después con la iglesia organizada en el año de 1863. Pero, ¿por qué me dirá? Bueno, la iglesia adventista también surgió en Estados Unidos. Es bien sencillo explicar eso, hermano. Siempre cuando Dios levanta a su pueblo en un determinado lugar, también el diablo levanta ¿qué? A otros falsos profetas para confundir. Es interesante, hermanos, que los protestantes de los Estados Unidos de Norteamérica van a formar una coalición impía con el papado. Y dice, harán una coalición impía con el papado. Y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. Aquí la gran crisis se aproxima al mundo. Las escrituras enseñan que el papado recuperará su supremacía. ¿Es lo mismo que dice Apocalipsis 13? Sí, su supremacía. Y que se volverá a encender los fuegos de la persecución. ¿Qué significa sanar la herida? Recobrar su poder. Sanar la herida, recuperar el poder perdido. Noten qué interesante. Pero ¿quién le va a ayudar? El protestantismo. O sea, es una referencia a esta bestia con cuernos de cordero, el país protestante. Más protestantes hay en Estados Unidos que en cualquier otra parte del mundo. Más iglesias. Pero estas iglesias al final de la historia se van a unir con el papado para que el papado recobre su poder perdido. Y aquí dice, para recuperar su pérdida supremacía y que se volverá a encender los fuegos de la persecución, hermano. Ya hubo una persecución en la Edad Media. No necesitamos ni ser sabios como Salomón para saber de que esto se puede volver a repetir. La historia lo demuestra. Veamos la historia pasada. 1260 años donde murieron miles de mártires durante el periodo de la Inquisición. La profecía claramente dice que al final de la historia este sistema va a volver a perseguir. Pero ahora ¿quién le va a ayudar? Las hijas, o sea, el protestantismo apóstata, para que se le sane la herida de muerte al papado. Es interesante. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 567.
La palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. ¿A cuál inminente peligro, hermano? ¿A cuál? Aquí está, Apocalipsis 13. ¿Estamos advertidos, hermanos? Sí. O sea, lo que dice Elena de White es una alusión a Apocalipsis 13. Estamos advertidos. Ya nos dijo la palabra de Dios que a la bestia se le va a sanar la herida. Y noten cómo dice: la palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Tiene un propósito. Por eso es que Elena de White dice que es como el camaleón. Suave, solapadamente se prepara para establecer el nuevo orden mundial, ayudado por todos los poderes políticos y religiosos. Y dice: pero cuando vengan a despertar los protestantes, ya será demasiado tarde para salir de la trampa. Roma es una alusión al papado. Roma se está aumentando sigilosamente su poder. Esta palabra sigilosamente podríamos decir es como a puntillas. Suave, tranquilamente, despacioso, sin sospechar sospechas, como un camaleón. Saben que los camaleones, para capturar su presa, se disfrazan y caminan despacio. Cuando están cerca de la presa, sacan su grande lengua y le enrollan y capturan a su presa. Sigilosamente su poder. Y noten cómo dice: sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas. O noten, cámaras legislativas tiene que ver con ley. En las iglesias y en los corazones de los hombres. O sea que Satanás lo que quiere, aparte que el diablo está tramando secretamente en los concilios y en las iglesias, un mensaje satánico en las iglesias, también el diablo está preparando los corazones de los hombres. ¿Y saben cómo lo prepara, hermano? A través de los medios de comunicación, el internet, en las redes sociales, la televisión, bombardeándole con pura ideologías comunistas, socialistas, capitalistas, que lo que buscan es mantener a la gente en jaque, haciéndoles un lavado de cerebro. O sea, ¿qué más? ¿De qué manera el diablo le puede lavar el cerebro a alguien? O sea, si usted se va a meter al campo, hermano, ¿cómo el diablo le va a lavar el cerebro? Allá solamente mira árboles, su mente está concentrada en la naturaleza, en el estudio de la palabra, en la oración. Pero cuando usted pasa solamente en el internet, en la televisión, esta es una de las formas de que el diablo le bombardea su mente con una nueva ideología para preparar el corazón. Y noten cómo dice. Aquí dice que Satanás está preparando, está influenciando en los corazones de las personas. Y dice: ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Esos edificios, hermanos, que nosotros vemos, esas grandes catedrales que nosotros vemos, esas grandes cúspides que salen en la superficie, se cree que abajo hay otro tanto igual, grandes catacumbas, grandes sótanos. Allí es donde van a torturar a los cristianos en los últimos días. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus persecuciones, antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas. Noten como el camaleón. O sea, nosotros vemos todo bien lindo, todo bien hermoso, todo lo que nos dicen, amén. Le llamamos que eso viene de Dios, le llamamos que eso viene, esa sabiduría Dios se las ha dado a los hombres. O sea, nosotros no sospechamos nada. Noten, es como el camaleón. Está acumulando ocultamente sus fuerzas sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe a su debido tiempo. Mientras nosotros estamos dormidos, hay concilios secretamente, hay grandes reuniones secretas con sociedades secretas como los masones y los illuminatis. ¿Saben de que el papado controla a los masones y los illuminatis? Ustedes van a decir: hermano, usted está hablando de teorías de conspiración. No seamos ingenuos, estudiemos, leamos. Saque un billete de $1. En el billete de $1 está, hermanos, sus intenciones que espera Estados Unidos.
El billete de dólar, hermanos, son símbolos, masones y illuminatis, el ojo que todo lo ve, porque eso es la táctica de las sociedades secretas, mantener a la gente controlada, espiarla. Donde quiera que tú te muevas, te controlan. El ojo que todo lo ve, el ojo y la pirámide, los illuminatis y los masones, dirigidos por el sistema papal. Y en efecto, hermanos, Estados Unidos, como hemos visto, jugará un papel importante en el establecimiento del nuevo orden mundial, y le ayudarán también las sociedades secretas. No es extraño que cuando el Papa Francisco sacó su última encíclica, la Fratelli Tutti, que traducido significa hermanos todos, los masones dieron gracias y felicitaron al Papa por su hermosa encíclica Fratelli Tutti. ¿Acaso somos ignorantes para no saber de que los masones y los illuminatis son los conejillos de India del papado? En efecto, van a la cola y ayudarán a mantener a la gente en jaque y controlada. Y aquí dice, para dar su golpe decisivo a su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurar alguna ventaja, y esta ya lo ha decidido concedida. Pronto veremos y palparemos el propósito del romanismo. Cualquiera que crea o obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Hermanos, estudiemos las profecías de Daniel y Apocalipsis y nos daremos cuenta que las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Hermanos, todo esto apunta a que Cristo está pronto por venir y las cosas se están poniendo más peor, hermanos. Vendrá un tiempo, hermanos, donde los van a coartar predicar el mensaje que estamos predicando, que no convendrá predicar estos mensajes para los poderes políticos y religiosos. Nos van a coartar, nos van a cerrar las iglesias, nos van a bloquear de las redes sociales, nos van a poner sanciones, nos van a prohibir que hagamos uso de servicios sociales. Nos van a prohibir que nosotros vayamos a los supermercados a comprar, porque no nos sujetamos a este sistema. Nos van a prohibir, hermanos, que nosotros hagamos uso de nuestros trabajos, si es que trabajamos con el Estado. Nos van a prohibir, hermanos, la Biblia dice que nos van a prohibir comprar y vender, porque este sistema al final de la historia va a controlar todo el sistema capitalista. Y no solamente capitalista, sino también todo el sistema farmacéutico, hermanos. O sea, este sistema tiene controlado todas las carteras del mundo, sistemas políticos, sistemas bancarios. La salud también la tiene controlada este sistema, los que supuestamente velan por la salud. O sea, el sistema ahora los ha controlado porque la salud también se ha vendido con este sistema. Hermanos, todo va a darle honor a la bestia. La profecía dice que todo el mundo se fue en pos de la bestia. No va a haber ninguna esfera, ninguna parte del mundo que no le rendirá pleitesía al papado. Pero habrá un remanente que no le rendirá pleitesía al papado, que se llaman los adventistas del séptimo día. Hermanos, Dios me los bendiga y que Dios tenga misericordia en nosotros y podamos ser estudiosos de las profecías de Daniel y Apocalipsis antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra, porque nos hemos dado cuenta que las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Gracias, Señor, porque tú has dado tu palabra. Gracias porque tú le diste luz a tu sierva para que ella nos ayudara a divisar los tiempos en que estamos viviendo. Gracias, Señor, por las profecías de Daniel y Apocalipsis que nos apuntan a que este mundo está por colapsar. Bendice a las personas que van a oír tu palabra, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y pasen una feliz noche.